¿Qué tal? Iniciamos hoy una exploración profunda sobre una figura que, bueno, trascendió etiquetas como la del rebelde del acordeón. Hablamos de Celso Piña, claro, un verdadero arquitecto cultural de Monterrey. Exacto. No solo adoptó un género, lo rehizo, ¿no? Y ayudó a formar una identidad nueva en la ciudad. Y su historia es más que música. Es un fenómeno de transculturación fascinante. Va más allá. Totalmente. Un caso de estudio, diría yo, de cómo las culturas se mezclan. Precisamente. Y las fuentes que revisamos, bueno, nos van a permitir seguirle la pista a ese viaje. ¿Cómo tomó esa cumbia, la cumbia colombiana, y la transformó? Exacto. En algo muy regio, la cumbia regia. Vamos a ver el contexto de Monterrey, su vida, su camino personal. Desde los barrios. La independencia, ¿verdad? ¿Sí? Desde el Cerro de la Campana, la Colonia Independencia, también el nacimiento de la cumbia rebajada, esa cadencia tan particular, Ah, la rebajada, claro. Un sonido muy específico. muy específico, y la subcultura Colombia, que era muy vistosa, muy llamativa. Luego el disco clave Barrio Bravo. Y bueno, las discusiones sobre su legado, ¿no? Que siempre las hay, sobre si era original o no. Sí, sí, esos debates. Entonces, la idea es entender cómo algo que nace, digamos, en la periferia, Ujú. puede crecer tanto, desafiar lo establecido, las normas musicales, sociales, y pues terminar proyectándose a todo el mundo. Una historia de resistencia creativa. Definitivamente. Un ejemplo muy potente. Ok, pues vamos a desentrañar esto. Empecemos por el principio. Ese Monterrey donde creció Celso, ¿cómo era en esa época? Claro. Para entender a Celso hay que imaginarse ese Monterrey de mediados del siglo XX, una ciudad en plena ebullición industrial. Mucha gente llegaba a buscar chamba, ¿no? ¿Un polo de atracción laboral, sí? Exacto. Y musicalmente, lo que rifaba era lo norteño, polcas, corridos, redobas, el acordeón en el rey, el símbolo de la identidad de Nuevo León. El sonido dominante, sin duda. Totalmente. Y en ese entorno, en 1953, nace Celso Piña Arvizu, allá en el Cerro de la Campana, en la colonia Independencia, una zona, pues, históricamente marginada. Y su infancia, entiendo, fue humilde, con trabajos desde niño. Sí, las fuentes lo confirman. Vendía fruta, trabajó en una fundidora, ayudaba a su papá en el hospital infantil. Esa experiencia de barrio, de la calle, fue fundamental. Forjó lo que luego se llamó su capital simbólico, su autenticidad. Explícanos un poco más eso del capital simbólico. ¿A qué se refiere? La conexión real que tienes por venir de un lugar, por entender sus códigos, sus realidades. En su caso, el barrio popular de Monterrey. Ajá. No es algo que puedas inventar. Es esa autoridad que le daba el ser de ahí. El hablar el mismo idioma, no solo musical, sino de vida, que su primer público. Y eso, después, le permitió conectar con gente muy diferente. Entendido. Pero fíjate qué curioso, su primer acercamiento a la música no fue abrazar lo norteño, lo local. No, para nada. De hecho, las fuentes dicen que le parecía monótona la música norteña. Ah, sí. Monótona. Sí, eso dicen. Sus gustos iniciales eran más variados. Mambo, danzón, hasta rock. Escuchaba a los Beatles, a los Rolling Stones. Vaya, bastante ecléctico para ese entorno. ¿Y cómo llega entonces a la cumbia colombiana? Fue un descubrimiento de barrio. Por los sonideros, los bailes populares. Esa música no sonaba en la radio comercial. Era un circuito, pues, casi clandestino. Alternativo totalmente. Exacto. Y para Celso joven eso era, wow, algo radicalmente distinto, exótico, con mucha energía. Y ahí viene su primer acto de rebeldía casi intuitivo. ¿Cuál? Tomar el acordeón, el instrumento norteño por excelencia, y decidir usarlo para tocar esa música que venía de fuera, de Colombia. Ese fue el chispazo, la semilla del rebelde del acordeón, una hibridación cultural desde el inicio. Una hibridación que además nació del puro oído, ¿no? Porque él aprendió solo. Completamente autodidacta. Las fuentes lo recalcan mucho. Compró su primer acordeón como en 1980 y se encerró horas y horas a sacar las canciones, nota por nota, de los discos. Sin maestros, sin partituras. Que se los modificaba, artesanalmente, para que sonaran como Celso quería. Hasta le hizo una caja vallenata colombiana a mano.
Increíble. Ese aprendizaje tan visceral marcó su estilo, imagino. Sin duda. Su estilo siempre fue así. Crudo, directo, con mucho sentimiento. Más corazón que técnica pulida de conservatorio. Era la música sentida y tocada desde adentro. Y mientras Celso encontraba su voz, en Monterrey ya se cocinaba algo. Una especie de fiebre colombiana, pero por debajo del radar. ¿Cómo llegó esa música? Sí, es otro capítulo bien interesante. La cumbia colombiana empezó a filtrarse en Monterrey desde los años 60. Parece que llegó con trabajadores migrantes, pero sobre todo por los sonideros. Los sonideros otra vez. Figuras clave. Importantísimas. Ellos iban a Ciudad de México o hasta Laredo, a McAllen, a buscar discos que acá no llegaban. Y esa música echó raíces en los barrios obreros, como la Independencia, se creó como un nicho cultural. Le decían la Colombia chiquita o la Colombia regia. ¡Wow! Colombia regia. Un mundo propio. Exacto, al margen de la cultura dominante norteña. Y de ese caldo de cultivo surgió algo muy particular. La cumbia rebajada. ¿Cómo fue eso? Suena curioso. Sí, la historia es casi una leyenda urbana musical. Se le atribuye a Gabriel Dueñez, de Sonido Dueñez. ¿Qué pasó? Cuentan que una vez, en un baile, con el calorón de Monterrey, pues, se le sobrecalentó la tornamesa y empezó a tocar los discos más lento. ¿Y? Y pues a la gente le encantó ese ritmo más pesado, más cadencioso, como que conectó con el clima, con el ambiente, con una forma de bailar más sensual, casi hipnótica. ¡Qué loco! O sea, un error técnico creó un estilo. Parece que sí. Y además, para músicos como Celso, que aprendían de oído, ese ritmo más lento ayudaba a descifrar las melodías del acordeón vallenato, que son complicadas. Claro, tiene sentido. Es un ejemplo genial de apropiación creativa. La gente no solo recibió la música, la adaptó, la dobló a su propio ritmo. Le bajaron la velocidad para hacerla suya. Fascinante. Y alrededor de esa música adaptada creció toda una identidad visual, ¿no? La cultura Colombia o cholombiana. Exacto. Una subcultura juvenil muy fuerte en los barrios marginados. Era una mezcla visual bien particular. Agarraban cosas de la estética chola de Estados Unidos y le metían un toque tropical. ¿Cómo era el look? Inconfundible. Pantalones Dickies súper holgados, camisas estampadas gigantes, a veces de equipos de fútbol colombianos o con Santos, tenis Converse y, claro, los peinados. Los peinados. Eran todo un tema. Uf, sí. Las patillas larguísimas, pegadas con mucho gel, la nuca rapada. Era una declaración de identidad muy fuerte. Una forma de pertenecer, de resistir simbólicamente en entornos complicados. Pero esa visibilidad también les trajo problemas, ¿cierto? Estigma, represión. Sí, lamentablemente, la sociedad conservadora de Monterrey y las autoridades, pues, seguido los veían feo. Los asociaban con pandillas, con delincuencia. Puro prejuicio. Totalmente. Y esto se puso peor, mucho peor, durante la llamada guerra contra el narco, allá en los 2000. La violencia en sus barrios, el acoso policial, se intensificó muchísimo. ¿Y qué pasó con la cultura Colombia? Pues muchos chavos tuvieron que dejar esa estética tan llamativa, como estrategia de supervivencia, ¿sabes? Para no llamar la atención, para pasar desapercibidos. La cultura Colombia como que se replegó, casi desapareció de la vista pública. Es triste ver cómo una expresión cultural puede ser criminalizada así. ¡Qué fuerte! Pensar que algo tan vibrante se tuvo que esconder por miedo. Y justo en ese ambiente, a principios de los 80, Celso decide ir más allá de los discos y armar su propio grupo. Así es, funda Celso Piña y su Ronda Bogotá, con sus hermanos, Enrique, Rubén, Eduardo. El nombre, pues, un homenaje directo a Colombia. ¿Y cuál era su meta? Ser los primeros en Monterrey en tocar vallenato y cumbia colombiana en vivo, con instrumentos, no solo con discos. Una apuesta audaz para la época. Me imagino que no fue fácil. Chocaron con el gusto local. Uf, sí, hubo resistencia. Las fuentes cuentan anécdotas de gente gritándoles en los bailes. Oye, Celso, toca lo nuestro, o sea, norteño. ¿Y él qué decía? Su respuesta se volvió famosa.
Lo nuestro cualquiera lo toca, y esta música no la toca nadie. Yo lo voy a hacer. Esa terquedad fue fundamental. ¡Qué carácter! Sí, y también se topó con el rechazo de la industria musical local. Decían que su música era muy corriente, muy de barrio, poco fina. Hasta los vetaron de algunos salones de baile. Les decían que atraían puro malandro. Vaya, lo orillaron a tocar en los márgenes. Exacto. Pero quizá eso fue bueno para su sonido. Su circuito fueron las fiestas populares, quinceañeras, bodas, bailes en las colonias. Ahí, en contacto directo con su gente, sin presiones comerciales, pulieron su estilo. Y se hicieron de un público fiel. Muy fiel. Grabaron un primer disco en el 82, con discos Peerless. Y su éxito en ese circuito underground inspiró a muchos otros grupos a imitarlos. La ironía. Sí, tanto que a finales de los 90s, Celso sintió que la escena estaba saturada. Muchos grupos, algunos que malbarataban el género, decía él, sintió que tocaba a fondo. Una crisis. Justo antes de su gran reinvención. La reinvención que llegó con Barrio Bravo, en 2001. Ese disco fue un antes y un después. Totalmente. Un parteaguas. La idea parece que vino de la disquera, la Tuna Records, junto con Warner. Querían conectar a Celso con la escena de rock y hip hop que estaba explotando en Monterrey. La famosa avanzada regia. Pausa ahí, para quien no sepa qué era la avanzada regia. Recuérdanos. Claro, era como el nombre que se le dio a un movimiento de bandas y artistas de Monterrey a finales de los 90, principios de los 2000. Estaban haciendo cosas muy nuevas, mezclando rock, funk, hip hop, electrónica. Grupos como Control Machete, El Gran Silencio. Esos meros. Kinky, Plastilina Mosh, estaban poniendo a Monterrey en el mapa musical nacional e internacional, con un sonido muy fresco. Y Barrio Bravo quiso tender un puente entre el mundo de Celso y esa nueva ola. Y vaya que lo tendió. Las colaboraciones fueron dinamita. Rubén Albarrán de Café Tacuba, Pato Machete de Control Machete, El Gran Silencio. El resultado fue brutalmente exitoso. Canciones como Cumbia sobre el río con el rap de Pato Machete, un himno. Uf, sí. O Aunque no sea conmigo, con Café Tacuba. O Cumbia Poder con El Gran Silencio. Se volvieron éxitos masivos. El disco sacó a Celso del circuito de barrio y lo puso en el mainstream, en México y fuera. Se lo presentó a nuevas generaciones, a públicos globales. Y demostró que la cumbia era súper flexible, que podía dialogar con todo. Pero, ojo, que las fuentes también cuentan otra cara de la moneda sobre Barrio Bravo, ¿no? Tensiones detrás de la fusión. Exacto. Y aquí la historia se pone más compleja, más interesante. Hay testimonios, sobre todo de gente de El Gran Silencio, que dicen que la idea de la fusión no fue tanto de Celso al principio. Ah, ¿no? Entonces, Sugieren que fue más bien una estrategia de la disquera, para aprovechar el éxito que El Gran Silencio ya tenía mezclando cumbia con rock y otros ritmos. o sea, una jugada comercial. Algo así. Señalan que Celso, que era un intérprete genial de clásicos colombianos, pero no tanto un compositor de temas nuevos en ese estilo de fusión, pues al principio como que no estaba muy convencido. Citan una frase de él como, ¿cómo ves, güey? ¿Me están metiendo por los pedos que yo ni sé? Interesante. ¿Y hay más detalles de eso? Sí, cuentan anécdotas de la grabación. Por ejemplo, con Cumbia Poder, que El Gran Silencio compuso mucho, pero hubo negociaciones tensas por los créditos, o que uno de ellos grabó el acordeón vestido de novio el día de su boda. Pintan un cuadro de, bueno, las típicas presiones entre la visión artística y los intereses de la industria. Entonces, ¿cómo juntamos las piezas? ¿Fue marketing o fue arte? Yo creo que, como suele pasar, la verdad está en medio. Seguramente hubo una estrategia comercial clara de la disquera, viendo el momento de la avanzada regia. Era lógico. Ajá. Pero el éxito tan grande y la conexión cultural de Barrio Bravo no se explican sin Celso Piña, sin su figura central. Quizá no compuso todo en el sentido tradicional, pero su autoría fue más allá. ¿En qué sentido? En su capacidad única de interpretar, de curar esa mezcla, de darle alma, y sobre todo de legitimarla, con su historia, con su carisma, su virtuosismo con el acordeón y esa autenticidad de Barrio Bravo hicieron que la fusión sonara real, sentida, no un invento de laboratorio. ¿Él fue el catalizador, el puente? Exacto. La fusión funcionó porque era Celso Piña.
Su genialidad fue construir un universo coherente con esa mezcla. Y esa idea de Celso como puente nos lleva a otro debate que mencionan las fuentes. ¿Lo suyo fue apropiación cultural o algo más? Creo que llamarlo solo apropiación se queda corto. Es más útil y justo hablar de transculturación o hibridación cultural. ¿Por qué? Porque Celso no solo copió, recibió una tradición, la colombiana, la sintió profundamente, la adaptó a su realidad, Monterrey, su acordeón, la sensibilidad local, y la reinventó. Creó un diálogo musical propio, la cumbia colombiana regia. Y además, siempre reconoció sus fuentes, ¿no? Fundamental. Siempre mostró un respeto enorme y agradecimiento a los músicos colombianos. Los nombraba, les rendía homenaje. Era un diálogo, una reinterpretación con respeto, no un saqueo. Y relacionado con eso está el tema de la autenticidad. Qué interesante paradoja. Para ser auténtico en Monterrey, tuvo que defender una música que no era de ahí originalmente. Exactamente. Su autenticidad no venía del folclore norteño establecido, sino de su coherencia personal, de su conexión real con su barrio y su visión artística, aunque fuera con música prestada. Él mismo lo sabía, ¿verdad? Sí, él era consciente. Hay citas donde dice que nunca podría tocar un vallenato puro como un colombiano, que lo suyo era una interpretación, una fotocopia, decía humildemente. ¡Qué honestidad! Demuestra que la autenticidad no es algo puro ligado a la geografía, es una construcción social, algo que se negocia. Al principio le decían corriente, después, con el éxito y el reconocimiento de gente como García Márquez, su propuesta se validó como auténtica y valiosa. Su verdad artística era su autenticidad. Hablando de Colombia, es curioso cómo fue su relación con la cuna de su inspiración. Tardó en ir, ¿no? Sí, muchísimo. Es una de las cosas raras de su carrera. A pesar de ser el gran embajador de la cumbia de estilo colombiano en México por décadas, las fuentes dicen que tocó por primera vez en Colombia hasta 2010. Casi 30 años después de empezar, ¿por qué? Pues parece que la cumbia regia creció como un fenómeno muy local, muy de Monterrey y México, con su propio circuito, un poco desconectado de Colombia al principio. ¿Y cómo lo recibieron allá cuando finalmente fue? Fue apoteósico, una validación tremenda para él. No lo vieron como un imitador, sino como un colega, un maestro que había llevado la música por otros rumbos. Se encontró con sus ídolos, ¿verdad? Sí, tuvo encuentros muy emotivos con leyendas como Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez, los que él consideraba sus maestros virtuales, de los que aprendió escuchando discos sin parar. Que ellos lo reconocieran, lo abrazaran, fue un espaldarazo simbólico gigante, para él y para toda la cumbia regia, como si la rama perdida volviera al árbol. Qué bonito. Y esa capacidad de conectar mundos se vio en sus colaboraciones. La fusión siguió después de Barrio Bravo. Claro, no se quedó ahí. Se volvió una herramienta constante para él. Siguió colaborando con gente súper diversa. Ejemplos. Pues desde el pop de Gloria Trevi en Sufran con lo que yo gozo, figuras del folk como Lila Downs o la gran Totola Momposina en Zapata se queda, hasta con otros grandes de la cumbia mexicana como Los Ángeles Azules en Cumbia del Acordeón. Tendiendo puentes por todos lados. Exacto. Cada colaboración abría una puerta nueva. Demostraba que la cumbia podía hablar con cualquier género. Celso se consolidó como un mediador cultural increíble a través de su música. ¿Y cómo manejó su relación con la industria? Que primero lo rechazó y luego lo buscó. Fue compleja, claro. Pasó del rechazo inicial a firmar con disqueras grandes como Warner después del boom de Barrio Bravo. Pero parece que siempre mantuvo los pies en la tierra, una visión pragmática. ¿En qué sentido? Sabía que el disco físico ya no era lo de antes, pero lo defendía como su tarjeta de presentación, como algo tangible que representaba su chamba. Parece que encontró un equilibrio. Usar la estructura de la industria para llegar a más gente, aquí y fuera, pero sin perder su esencia. Mirando en retrospectiva, ¿cuál dirías que es su legado musical más importante? Yo creo que, más allá de canciones específicas, es la creación de un estilo Celso Piña. Ese sonido del acordeón con tanta garra, casi como guitarra eléctrica a veces, pero con la melodía vallenata. ¿Esa energía particular? Sí,
Y su apertura constante a la fusión demostró que la cumbia no era algo viejo, sino una plataforma viva para crear. Y claro, esa identidad de barrio que nunca perdió. Logró que la cumbia, que algunos veían como música menor, fuera respetada como arte. Su lema era simple: música es música, sin etiquetas. Y su legado social. Ahí es donde se pone todavía más interesante, creo yo. Totalmente. Celso logró algo dificilísimo en México: unir a gente muy diferente. Su música nació en los márgenes, con los Colombias, pero los trascendió. Se volvió un puente entre clases sociales, entre tribus urbanas. ¡Exacto! En sus conciertos veías bailando juntos a chavos de la independencia con universitarios de clase media o hipsters, algo que no pasa muy seguido. Y resignificó su barrio, la Independencia. Sí, le dio la vuelta al estigma. De ser un lugar visto con recelo, pasó a ser reconocido como la cuna de un ícono cultural. Mira nomás cuántos murales con su cara hay por allá. Es el cariño de su gente hecho visible. Y ese cariño cruzó fronteras. Se volvió embajador de la cumbia regia en el mundo. Sin duda. Hizo giras por todos lados: Alemania, China, Marruecos, Argentina, Estados Unidos. Su famosa cumbia por el mundo. Demostró que su mezcla, esa raíz colombiana con toque regio y apertura total, conectaba en cualquier idioma. La música como lenguaje universal. Él lo encarnó perfectamente. Logró que gente que no entendía español sintiera la emoción de su acordeón. Fue el gran embajador de esa cumbia regia que él ayudó a crear. Entonces, para ir cerrando, Celso Piña fue mucho más que un músico. Fue un catalizador cultural, un innovador, un mediador social. Su historia nos enseña que la identidad cultural no es fija, es dinámica. Es un proceso de conflicto, de mezcla, de reinvención constante. Desafió la idea de autenticidad. Exacto. Demostró el poder creativo que puede surgir de la periferia. Lo fascinante es cómo agarró elementos que ya existían, la cumbia, el acordeón norteño, la vida de barrio, y los mezcló para crear un lenguaje nuevo, propio. Hay un concepto que leí, glocalización resiliente, que parece encajar perfecto. Tomar algo global, la cumbia, arraigarlo localmente, en Monterrey, resistir presiones y luego proyectar esa creación híbrida al mundo. Describe muy bien el ciclo. Celso completó ese ciclo de forma brillante. Su vida parece decirnos lo que él cantaba: no hay quien se resista a la cumbia. Y eso nos deja pensando, más allá de Celso y la cumbia regia, ¿qué otros ejemplos hay hoy en día donde más una cultura considerada periférica está reinterpretando algo global de forma tan potente que termina influyendo de vuelta al mundo, pero con una cara nueva? Es una buena pregunta. Nos hace cuestionar dónde surgen realmente las innovaciones culturales más importantes ahora. Quizá, como nos enseñó Celso, muchas veces hay que voltear a ver a los márgenes.